Vamos a seguir estudiando el libro de la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2 y vamos a seguir en el verso número 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Pedro nos ha estado advirtiendo de los falsos maestros. Y Pedro hizo una comparación que así como en los tiempos de Israel hubo falsos profetas, ahora iban a haber falsos maestros durante el tiempo de la iglesia. Nunca, desde el origen, siempre se ha tratado de corromper, siempre se ha tratado de tergiversar la verdad. Esta batalla entre Dios y Satanás consiste en la verdad y en la mentira. Pero todos son responsables de lo que escuchan y de lo que deben discernir. Y en este caso, los maestros, los pastores, los líderes son responsables. Ellos por una parte, pero también la congregación, la feligresía, los creyentes son responsables de digerir, de preguntar al Espíritu Santo y de preguntar a su Espíritu si realmente están escuchando la verdad o si están escuchando lo que quieren escuchar. Hoy en día hay iglesias al alcance de tu bolsillo, al alcance de tu gusto. Y ya no son una iglesia con respecto a la verdad, sino con respecto a las necesidades de las personas. Se ha vuelto un mercado, se ha vuelto una propuesta de vender al Jesús que tú necesitas. Y la Biblia y a los profetas y a los maestros no fue eso la consigna que se les dio. Pero todos somos responsables, tanto los que escuchan como los que hablamos. Nosotros tendremos nuestra propia condenación si hablamos mentiras, y tú tendrás tu propia condenación si escuchas mentiras también. Es decir, que no solo porque tú crees que tienes un líder, lo sigues ciegamente. Obvio, los falsos maestros y los líderes hoy, ellos se magnifican, se santifican, se venden como sabios, se venden como gente que no se equivoca, se venden que son más ungidos que tú, se venden que Él tiene el poder, se venden que no le podés contradecir, se venden, bueno, ellos hasta dicen que tienen poder para destruir a aquellos que los contradicen. Eso lo harán, lo hace todo vendedor pícaro de un producto, lo hace. Y ningún vendedor dice que su producto no sirve. El problema es que la iglesia no es el mercado, y los pastores, y los maestros, y los líderes no son mercaderes. Simplemente tenemos que enseñar una verdad que se nos delegó, no para ganancia propia ni deshonesta, ni para nuestro propio beneficio, sino simplemente para cumplir con un mandato que Dios ha dado. Eso es lo que ha ocurrido. Y el apóstol Pedro está interesado en que la iglesia no sea engañada. Y pone el ejemplo que así como aparecieron falsos profetas, porque se atrevieron a aparecer falsos profetas en aquella época donde mataban a los falsos profetas, se atrevieron a aparecer falsos profetas. Es lógico que ahora que a nadie mata por decir mentiras, van a existir, habemos maestros mentirosos, pastores mentirosos, religiosos mentirosos, y van a decir una sarta de mentiras y nadie les hace nada. Un día prediqué yo en esta iglesia y les dije, un periodista de una cadena muy famosa que mintió en una noticia, lo despidieron. Pero ¿qué le hacen a los pastores mentirosos? A los profetas mentirosos que llegan a Venezuela, que llegan a un país y de decreto que Dios me ha dicho y me ha dado la profecía que este país es para Cristo, que este país, todo es sinvergüenza. Eso no sucede y nadie los mata y nadie los echa. De estos sinvergüenzas están llenas las iglesias, pero es la congregación que tiene la obligación de digerir la palabra, no creer todo lo que decimos nosotros aquí, sino lo que la palabra de Dios dice. Y entonces Pedro no hubiera escrito sobre esto si en aquel tiempo que conocían a los apóstoles y él era uno de ellos todavía y estaba vivo, tenían valor de aparecer falsos apóstoles, falsos maestros, cuanto más hoy. De hecho, se han autonombrado apóstoles, se han autonombrado profetas, algunos. Y eso, ¿qué es lo que la Biblia dice de eso? ¿Y tú qué debes
la carta de un apóstol que de hecho tiene autoridad, porque si esta carta tiene autoridad, imagínense la sinvergüenzada que diga alguien que no es apóstol. Volvamos al camino, volvamos a los principios, hermanos, y eso es la palabra del Todopoderoso. Entonces, pidamos en oración y pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad y que nos libre de la mentira. Pero tú eres responsable de lo que escuchas. El único que es infalible es la palabra de Dios. Y ahí nosotros debemos de tener cuidado de no decir una barrabasada. Y hemos hablado con el hermano Jorge y con el hermano Luis, debemos de tener cuidado con lo que decimos, y lo que decimos debe de estar respaldado, y tengamos cuidado de no estar hablando barrabasadas, ni cosas que no estén basadas en la Biblia y que se nos va. A veces mi esposa me corrige algunas cosas que digo yo, en la euforia de estar aquí, que da pena, ¿verdad? A veces confundimos los apóstoles, a veces confundimos lo que dicen, y eso no está bien. Un hermano puede levantar la mano, y yo por eso a veces digo, pero no estoy seguro, con derecho a corrección, porque un hermano puede decir, no hermano, no fue Pedro el que se fue a Judas. Ah, gracias hermano, gracias. Y poder hacer eso. Pues ¿cómo reconocer un falso maestro? He escrito aquí en la pizarra algunas cosas de las que Pedro nos está hablando en los primeros versos. Y tú debes de tomar en cuenta eso. Por ejemplo, número 1, aparecen encubiertamente. Nunca aparecen con los cachos, ni la cola, ni colorados. Siempre aparecen encubiertamente. ¿Y qué significa aparecer encubiertamente? Que están entre nosotros. ¿Qué significa aparecer encubiertamente? Que será un pastor, que será un mal llamado apóstol, que será un mal llamado profeta, que será un líder. Y él declarará que es verdadero, por supuesto. Él solo se hace propaganda. Como al apóstol Pablo, trataban de botar su ministerio, pero él decía, mis atestados, o sea, mis pruebas, mis cartas de presentación, no son autonombramientos, ni hablar. Es más, dijo el apóstol, permítanme un poco de locura, y hablaron algo bien de mí. Pero él no quería hablar bien de él. Pero ¿qué hace un falso maestro? Hablar bien de él, que él es el Santísimo, que él puede castigar, que él es ungido, que él no peca. Hasta este año, o estos años, o con este Papa y el anterior, declararon que ellos eran pecadores, pero si esto se le dice a una viejita viata, es capaz que se muere, porque creen que el Papa es Santísimo. Es más, si el Papa es pecador y él lo declaró que era pecador, ahora todos estos pecadores quieren declarar a alguien santo, siendo pecadores. Hermano, eso es como que me diga usted que un montón de ciegos quieran hacer a alguien que tenga la vista. Pues. ¿Y cómo si son ciegos ellos también? ¿Cómo lo pueden hacer eso? Pues entonces, esta carta, la segunda del apóstol Pedro, nos dice, están entre ustedes, ¿y qué van a introducir? Herejías. ¿Y qué es una herejía? Algo que va en contra de las doctrinas sanas y verdaderas. Las herejías casi siempre van encubiertas también, parecen verdades, y es verdad, pero llevan introducido un par de mentiras. Esto lo usan los periodistas para hacer noticias sensacionales, ¿verdad? Y también lo usan los pastores para hacer sus sermones más sensacionales y más show. Perversiones. Van a meter también perversiones como ¿qué? Sacerdotes homosexuales, pastoras lesbianas, perversiones. Hermano, pero en la primera iglesia no existía. Ay, hermano. Hay una que se llamaba Jezabela. Y esa Jezabela llegaba a tener sexo con los miembros de la congregación a la congregación. Se espantarían ustedes lo que literalmente la palabra dice cuando hacen eso. Y era una costumbre religiosa pagana. Y la iglesia cree, ¿por qué? Porque nos han engañado, pero tú eres responsable de saber la verdad. En el oscurantismo, en el siglo XVIII, hubo una iglesia opresora, prepotente y mentirosa, y tergiversó la sana doctrina. Blasfemias.
diciendo que el Mesías no fue hombre completamente y diciendo que tampoco era Dios. Herejías como diciendo que es un profeta más. Herejías como diciendo que la muerte vicaria de Yeshua HaMashiach no es suficiente para salvarte, sino que necesitas sacrificarte y hacer obras. Negarán la efectividad del sacrificio. Negarán que en Cristo estamos completos, amén. Estamos completos y no necesitamos nada. Negarán que ellos pecan. Negarán un montón de situaciones y las escucha. Fíjense que yo los domingos, a veces los domingos, pretendo escuchar palabra de Dios y nunca puedo. Nunca puedo. No puedo. Y a veces ando escuchando sacerdotes que están más sensatos. Ahorita están en una maratónica chorreando a la gente y pidiendo Cristo. No oigo palabra de Dios yo. Oigo un montón de codiciosos despertando a otros codiciosos para que caigan con el dinero. Busco por otro lado. No encuentro con qué alimentarme. Tengo que ir a YouTube y buscar algunos autores que yo conozco para escuchar algo decente. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo, no se sorprendan. Yo siendo apóstol y estando vivo, ya había falsos maestros. Conociendo el apóstol que anduvo con Jesús, que quién lo podía desautorizar, hermano. Pero ya había falsos maestros desautorizándolo. Y todo esto, hermanos, va a torcer y va a extraviar a muchos hermanos del camino verdadero. Ahora estamos atestados de pequeñas congregaciones con un montón de locuras. Que si yo una vez quise que los alumnos hicieran una investigación. En estudios sociales aparece en tercer ciclo, la religión aparece ahí. Y le sugerí yo al maestro de estudios sociales, ¿sabes qué? Hoy con tantos medios que tenemos y con tantos teléfonos más inteligentes que los hipotes, ahora le dije yo, vayan donde todos los pastores y el cura de este lugar donde trabajamos y pregunten, hagan solo una pregunta: ¿cómo llega la gente al cielo? ¿Cómo se salva? Pregunten esa pregunta y que hagan entrevistas a todos y luego que lleguen a una conclusión los alumnos para poder cerrar con broche de oro, a ver qué dicen estas personas de cómo la gente se salva. Y van a escuchar un montón de barrabasadas horribles si ustedes intentaran eso. Cuando yo di filosofía en la universidad, tenía un grupo de 60 estudiantes universitarios y entre ellas una monja, y les dije, ¿existe el alma? ¿Existe el espíritu? Y ellos se me quedaron viendo, guardaron silencio por un par de minutos y les dije, vamos a dejar una tarea. Van a ir todos ustedes universitarios donde sus líderes espirituales y hagan esta pregunta que les estoy haciendo yo: ¿existe el alma y el espíritu y es lo mismo? Pregunten. Si hubieran reído ustedes de todas las respuestas de los que pudieron traer y de otros que sus líderes no les contestaron. Es interesante, porque ellos se creen unos reyes allí, quitaron a Dios del altar, se pusieron ellos, y ellos parece ser que atender a la congregación es perder el tiempo. Lo que no les produce dinero y ofrenda, no importa. Y ellos solo hacen un reino y se hacen sus shows. Traen uno que viene a decir lo que le da la gana porque nadie lo contradice. Y hay otro montón de la misma iglesia y se juntan hasta 40 o 50 iglesias y hacen un montón de gente, ¡ah!, la gran bulla, y otro que está gritando. Una vez le dije yo a un pastor, ¿y qué dicha tiene ir a gritar donde todos creen igual que vos? Le dije, ven a predicar a la escuela, ven a predicar a la calle, donde te pueden pelar la cara, donde alguien te va a decir que no. Pero todos los que vienen a la iglesia aquí vienen a decir amén, ¿no? Aquí no tiene nada que ver. Ir a orar al parque y responder preguntas y que la gente te interrogue,
No como en la iglesia, que hasta el pastor, si vos hablas, te pone bravo. Cállese. Yo soy el ungido de Dios. Y ya tuvo, pues ya no puede usted platicar, ya no puede decir nada. Esa es prepotencia. Y eso no es lo que Dios nos ha mandado. Hay que alimentar a las ovejas. Y es lo que, pero para alimentar las ovejas, si les metemos un pasto arruinado, va a corromper las ovejas. Y entonces el apóstol Pedro estaba tratando de decir, tengan cuidado, worry, peligro. Y con esta perspectiva y este marco, veamos el verso número 2. Muchos, según sus perversiones, y por causa de ellos, el camino verdadero será blasfemado. Un punto importante para trazar bien la palabra y para que la congregación esté sólida, pero cuando la congregación quiere escuchar. El problema es que cómo se va a defender alguien que no se preparó. Me acuerdo cuando en el país hubo guerra y se preparaban a las tropas. Para preparar a las tropas se simulaba el maltrato de guerra y se entrenaba física y mentalmente al soldado. Y nadie mandaba a un soldado sin entrenar a la guerra. Era ridículo que a alguien se le diera un fusil sin haberle enseñado a manejarlo, sin haberle demostrado lo que podía hacer una guerra. La iglesia debe ser instruida para la guerra espiritual. Y esa guerra espiritual y ese combate que vamos a tener de diversas doctrinas peligrosas y blasfemas, debemos de estar preparados para combatirla. Pero ¿cómo me voy a preparar para combatirla? Entrenando. ¿Y dónde me entreno? En la congregación. Pero resulta que todavía en las congregaciones evangélicas seguimos teniendo gente que viene a misa. A veces yo digo cosas que tal vez en internet no van a entender. Cuando yo digo que hay gente que viene a misa, que viene religiosamente, no viene a aprender nada, y cree que viene a tener el favor de Dios porque se sentó en esa silla y se durmió media hora y otra media hora escuchó y cree que por eso va bendecido para allá afuera. Todavía piensa religiosamente que viene a misa y que cumplió con un mandato de Dios. Aquí nos estamos preparando para una guerra espiritual desde el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Y eso se hace trazando bien la palabra, escuchando. Pero si tú no escuchas la palabra, ese es el problema. No sabes ni el tema que se trató, ni siquiera subrayas tu Biblia o ni la traes. Palabra de Dios. Cuando digo esto es porque un montón de gente viene también solo a como se va a sentar a la misa allá en la iglesia clásica. ¿Y qué importa? ¿Fuiste a misa? ¿Sí? ¿Y qué aprendiste? No, nada, pero no es esto lo que estamos haciendo aquí, porque nos estaríamos engañando. Y el apóstol Pedro está hablando de esto. Señores, van a estar entre ustedes, tienen que tener la capacidad de descubrir a alguien que les esté enseñando lo contrario a la verdad. Pero para saber que me enseña lo contrario a la verdad, debo de saber la verdad. ¿Y cómo voy a saber la verdad? Estudiando. Pero si tú no estudias, no, a mí no me importa. Pues, puedes perder, bueno, iba a hablar mal. Puede que ni salvo seas, pero eso es una cosa entre Dios y tú. El negocio de nosotros es trazar bien la palabra. Y debemos de hacerlo. Porque habrá gente que va a pervertir la palabra y el camino. ¿Y por qué? Por ganancias deshonestas, por avaricia, por codicia, por poder. Habrá gente que está al frente por todo eso, tergiversando la verdad. Verso 3. En su avaricia, fíjate bien que en el verso 2 te digo perversión. Y pervertir significa justamente cambiar el sentido de las cosas. Hace poco estaba conversando con un amigo y me dijo él, bueno, tuvimos una charla, yo soy poco para andar en eso, pero iba pasando aquí por la casa y charlamos. Y uno de los temas fue, me dijo, no se vale, me dijo, que alguien ocupe la religión para aprovecharse. Y me habló de una mujercita, que el pastorcito
Llegó a visitar la casa y el amigo dice que le dijo: mira, yo estoy ocupado, pero ahí te dejo a mi mujer para que platiques con ella del evangelio, y se fue. Para no darle larga la plática, dice que este pastorcito se trajo a esa mujercita de luna. No se vaya, porque lo dejaron entrar queriendo que hablarle palabra de Dios y evangelizar a Dios. Pero eso ya está escrito, que muchas viudas y mujeres solas iban a ser engañadas por algunos que iban a irles a visitar, ¿no es cierto? Lo dice la palabra. Pero no es tan pervertido el pastor, tendrá doble responsabilidad, como la mujer también, porque si la mujer estaba casi en la puerta de la casa, ¿no? Una mujer honrada, cualquier hombre sin vergüenza que empiece a hablarle mal, representante de Dios, y empieza a insinuarle cosas que no son, pues lo debe sacar inmediatamente de la casa, ¿no es así? Lo debe de hacer. Pero si a ella le gusta, entonces están en la misma condición, ¿no? Están en la misma condición. Pero me decía este amigo, fíjate, no se vale, me decía él, no se vale, me dijo. Y le digo yo: deja de hablar de la gente. Y ahora tú, le pregunto yo, ¿qué de tu vida? ¿Qué de tu vida? No, pues si yo ya te he explicado cómo ser salvo. Eres salvo, deja de hablar de los demás, porque todos son pecadores. Y luego me dijo, mire cómo me dijo, cómo están cambiando las cosas. Sí, tenés razón, porque el sacerdote me dijo, le dije yo al sacerdote que no iba a comulgar. Ajá, le digo yo, no entiendo muy bien lo que sea eso, pero parece que lo hacen los que están sin pecado, algo así. Confiesan y después toman la... Vale. Y que yo no lo iba a hacer, y dice que el sacerdote le dijo: ¿por qué no lo va a hacer? Es que mire, señor cura, yo tengo otra mujer y vivo con ella. Todos somos pecadores. ¿Es cierto eso, no? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿O hay alguno libre de pecado? A veces nos creemos, ¿verdad?, que somos nosotros de la Santa Inquisición. Y entonces, qué bueno que el pastor, que el cura fue honesto, y es que le dijo: mira, yo me casé con la iglesia, le digo, y meterme con una mujer sería adulterio, porque estoy casado con la iglesia y no me puedo divorciar, pero como quiero tener hijos, he embarazado a otro. Y el cura que estuvo anterior también dejó hijos, y creo que eso lo sabe todo el pueblo. Parece que los estándares están mal, ya no depende aquello de la santidad de esa manera. Y le dije yo a él: ¿sabes qué? El hombre te estaba diciendo una verdad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y realmente no hay ni uno bueno. Y que la salvación no es por tus obras, sino que es por la obra que Dios hizo. Si nosotros nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos, Él no hubiera venido. Y me dice él: sos bueno para convencer bueno. No es que yo te estoy convenciendo, estoy viviendo la verdad. Ahora, ¿eres algo vos? Porque a él siempre le gusta machetear a medio mundo, pero él no se ve. El propósito de trazar bien la palabra y de decir la verdad es para que la gente alcance salvación. No tenemos otro propósito. El propósito y el origen del sacrificio de Dios fue para que todos sean salvos. Aquí no se trata de otra cosa. Y ese es el punto principal. Pero la perversión y la avaricia, dice el apóstol, avaricia. Muchos pastores trabajan duro y arduamente, pero lo hacen por amor al dinero, porque entre más miembros, más diezmos. Y los diezmos son los que buscan. Este hombre me dio mucha sabiduría. Voy a darles otra historia, otro hecho que él me cuenta, porque no sé por qué vino la avaricia también. A él le gusta tener dinero, por eso estábamos platicando un poco de la avaricia, y me dijo que le había salido un negocio, y me dijo: pronto vamos a estar bien. Me dijo: ¿por qué? Va a haber un supermercado.
Ay, ¿a dónde? Ahí donde mí, me dijo. Ah, qué bien, me alegro por el negocio hecho. Te felicito. Espero que ahora, después de esta crisis que pasaste, ahora vean las cosas diferentes. Mirá, me dijo. Fíjate que uno de los más ricos de aquel pueblo, que va a una iglesia, el pastorcito, como siempre, le tira el ojo al diezmo, ¿verdad? El diezmo. Entonces le han dicho, ese diezmo va a ser de unos $5,000 mensual. Entonces vino y le dijo, hermanito, venga, sí, hermano, usted me está debiendo el diezmo y debe de diezmar. Ajá, hermanito, déjeme pensarlo, le dijo este hermanito. Este hermanito tiene un almacén muy famoso aquí. Pues viene este hermanito. No, digo, mejor me hago pastor y yo me agarro el diezmo. Así que ni lento ni perezoso como es negociarse el hombre. Así que a veces predica no sé qué días la semana hay por la cocina. Pero él dice pastor y él solo se da el diezmo. Y le quita el diezmo a otro en vez de darlo él. La codicia de no darlo él hizo su propia iglesia, se hace pastor y agarra el diezmo de otros. ¿Verdad? Y vive bien tallado. Otro hizo lo mismo. Hay dos en este lugar que hicieron su propia iglesia, su propio diezmo y le sacan el diezmo a otro en vez de que se lo saquen a ellos. Codicia y avaricia. Hoy día las congregaciones, y usted puede ver inteligentemente quién le quiere sacar el dinero. Es llegando a las congregaciones, le tiran al diezmo y le tiran al dinero. Es más, y lo maldicen. Y le sacan ciertos versos del contexto y le dicen a usted, si no está diezmando, la maldición caerá sobre usted. Si no diezma, a todos se le va a hacer agua. Si usted no diezma, se le van a enfermar sus hijos. Y empiezan a retender, porque quiere el diezmo. Pero ya lo estaba diciendo el apóstol Pedro en ese verso número 3, claro que sí. ¿Qué dice Pedro en el verso número 3? ¿Ah? En su avaricia. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De los falsos maestros? ¿Y avaricia de qué? Pues avaricia de dinero. Dinero. Se hacen grandes fortalezas. Y como hay que contextualizar, y de una vez yo ya estoy haciendo mi vida aquí, ya estoy haciendo igual que ahora, diciendo las cosas aquí. El profeta del pueblo, El Salvador, estaba oyendo yo una discusión en las noticias y oía yo, ¿saben qué? El arzobispo de El Salvador parece que tiene el negocio igual que las peleas de Mike Tyson y las últimas peleas que acaba de ser entre dos, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, entre dos ahí acaba de ser esa pelea y dice, tenían la transmisión exclusiva para algunos canales de televisión y la entrada más barata a esa pelea valía $300. Parece ser que estaban diciendo, entre comillas y con sujeto a corrección, estaban ahí hablando en un foro, diciendo que el arzobispo había hecho el contrato con ciertos canales privilegiados para hacer la transmisión de ese evento que van a hacer. Y habían dicho que han criticado todo, que iban a llamar a campesinos y al pueblo. Es decir, como quien dice, a unos desgraciados. Porque el hombre representaba a los desgraciados. Entonces están criticando los epítetos que le están dando al pueblo. Avaricia. Y decía este hombre, ¿cómo se llama este hombre? Anda en la camisa típica. Dagoberto Gutiérrez le estaba diciendo, arzobispo, esto me gusta porque él es irreverente, porque creo que no es capaz. Arzobispo, te lo digo ya, si eso es verdad, quitarlo, te decía, te lo estoy diciendo arzobispo, te decía él, ahí directamente, literalmente. Codicia, dinero, mansiones. ¿Por qué están preocupados los maestros de las iglesias? ¿Por qué están preocupados los maestros de las iglesias? Verso 3, parte B. Los explotarán con cuentos, los explotarán con cuentos fabricados.
A la gente le gusta oír cuentos. Le gusta oír cuentos. Cuentos fabricados. Le encanta a la gente. 10 minutos y todas las boletas que aparezcan después de 10 minutos las voy a ungir yo, el Santo de Dios. Las voy a ungir con aceite y todas estas ungidas serán prosperadas. Se tendrán sanidad y todo lo que toquen será de ellos. Rápido, rápido, vayan. Cuentos fabricados. Estoy viendo una mujer que tiene problemas. No lo quiere decir, pero no la deja dormir. Ay. Cuentos, no estoy hablando de usted, cuentos fabricados. Cuentos fabricados. Su castigo no está inerte. Fue decretado hace mucho tiempo y su destrucción no está dormida. La traducción no está bien allí, pero significa que van a recibir su castigo, pero en el día del juicio. No ya. Van a recibir su castigo. Es inminente, es decir, es de facto que va a hacer. Pero no va a ser porque cuando empiece a hablar la blasfemia, cuando hable las calumnias, no. En el juicio será. En el juicio será. Esta gente tendrá mal fin. Porque tendremos doble responsabilidad lo que estemos hablando mal. El verso 3, entonces da los motivos y da el resultado de ser un falso maestro. Y ni quiera Dios ni lejos esté de mí, porque hay una maldición ahí, ¿verdad? Del castigo para quien está tergiversando. Pero eso no exime que las ovejitas se vayan a salvar por eso. Papá Dios, ¿sabes qué? No me puedes mandar al infierno. Es cierto que mi líder era loco y me engañó, pero como me engañó, no me tiene que dar el cielo. No, Señor. No. Él tendrá su castigo y será doble. Pero tú tenías tu propia responsabilidad. ¿Es responsable el hombre de quien escucha? ¿Es responsable el hombre de quien escucha? Sí. Me gusta una frase que dijo el Mesías y dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estás oyendo tú? ¿Qué voz estás oyendo tú? Este tipo, el mismo que le estoy hablando, que es un amigo de mi infancia, me dice: qué bonita la homilía de Monseñor Romero. Perdete ahí, mundo, le dije. Me agarraba conversaciones por todos lados y yo volví a insistir. Le volví a insistir: ¿eres salvo tú? Pero ¿verdad que predicaba? No, ¿qué es hablando de eso? Le decía, pero predicaba bonito. Me decía: sí, pero yo no te pregunto eso. Que si eres salvo tú, ¿sabes cómo ser salvo? ¿Sabes qué? Me dice: mi hermano hace buenas obras. Tiene un hermano que tiene dinero y dice que trabaja mucho y que lo anda matando el estrés. Y sabes, mi hermano va a una iglesia y ¿qué necesitan aquí? Dice que le dice: si necesitan un campanario, mi hermano se los hace. Si necesitan banca, mi hermano se las da. Y le volví a decir yo: ¿y crees que eso lo va a salvar? Está bueno que lo haga. ¿Y crees que eso lo va a salvar? Y él siempre le oía la respuesta. Yo le decía: porque hemos sido amigos desde la infancia. Y le decía yo eso. Pero bueno, será su responsabilidad. Verso 4. Porque si Yahvé, y aquí viene un ejemplo de lo que creen que Dios va a ser misericordioso con estos líderes religiosos que han engañado al pueblo de Dios. Dice ahí: porque si Yahvé no perdonó, ¿a quiénes? A los Malejim, o los habitantes que pecaron, a los ángeles. Malejim en hebreo, ángeles. A los Malejim que pecaron, a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol, para ser reservados para el juicio.
Si tú casi eres un ángel, ¿has oído esa expresión? ¿Has oído esa expresión? Tú casi eres un ángel. Dios podría condenar a un ángel. Bien, no son nuestras obras. Tú puedes ser un angelita. Una angelita. Bueno, no sé, no hay ángel acá. Solo de nombre. Pero no hay allá. No dice, no está registrado en la Biblia que hay ángelas. Como ahora todos los diputados para hablar las ángelas y los ángeles. No se puede eso. Con la cuestión de los ángeles. Ángeles. Bueno, no sé si habrá ángelas. Pero bueno, no hay mención de ángeles. Ay, nos excluyen para decir. Ellos puros, porque son ángeles, ¿no? La palabra ángel tiene dos acepciones, pero la gente, igual como digo, los falsos maestros que pervierten las cosas. Cuando tú dices la palabra ángel, hay un santísimo y alas. Y ninguna de las dos cosas son ciertas. No tienen alas y tienen voluntad. Porque si pudieron pecar y alzarse contra Dios es porque tienen voluntad. Entonces tenían la capacidad de pecar. Como ha habido tantos pastores todos atravesados, yo en esta iglesia había aprendido que en el cielo no había nada, no hay pecado, ni nadie. Y según yo, todos los seres de los cielos tenían la obligación de adorar a Dios y por decreto. Pero ahora que somos estudiosos de la Biblia, nos damos cuenta que eso es falso. Que allá también le adoran a Dios por voluntad y no por decreto. Y que se pueden revelar cuando les dé la gana. Y esto lo muestra la tercera parte de los ángeles que te trajo Lucifer. ¿Sí? Lo tenemos claro ahí. Entonces tienen voluntad. Pero sus obras eran correctas, por eso eran ángeles. Porque nos han vendido también eso. Mira cómo nos han arruinado los maestros. Usted va a ser un ángel en el cielo. ¿Verdad? Nos dicen eso. Pero no, los ángeles ya están el número correcto de ángeles. Y estos ángeles, sus obras eran correctas, pero como pecaron, ¿qué dice ese verso? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como pecaron, ¿cuál fue el resultado? Para ellos, que no hay duda que eran perfectos. No hay duda que eran perfectos. Pero como pecaron, ¿qué sucede con ellos? Este pastor 40 años sirvió a Dios y se rebuscó a salvarse. ¿Cuentan las obras para salvarse? Estos ya eran ángeles y ya estaban en el cielo. ¿Y qué pasó? Hicieron una mala obra y ¿qué pasó? Se condenaron. ¿Por qué pondría Pedro este ejemplo? Porque ¿cómo se viste el diablo como ángel? Entonces los falsos maestros se habían introducido como ¿qué? Como angelitos. Entonces Pedro le está diciendo hasta los ángeles, que eran ángeles, pero que se volvieron contra Dios, ¿qué fue? ¿Qué resultado? Son condenados. Así que estos pícaros, aunque aparenten y aparezcan lo que sea, se han vuelto contra Dios, van a ser condenados, dice. Verso 5. Otro ejemplo. Pedro ratifica lo delicado que es tergiversar la palabra de Dios y dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, otro ejemplo. Pero ¿qué tiene que ver este ejemplo con los falsos maestros? Pedro está diciendo, ya hablamos allá que tenían la verdad, los ángeles tenían la verdad y la regaron. Ahora bajemos a la tierra y les voy a poner otro ejemplo. Noé pregonó el buen camino, pero el mundo antiguo, ¿qué hizo? No lo escuchó. Y como no lo escuchó, esta vez, cada vez que hay un rechazo a Dios, Dios toma acción. Número 1, los ángeles la regaron. ¿Y cuál fue la acción de Dios? ¿Cuál fue la acción de Dios? Echarlos del cielo, meterlos
en el Seol y reservarlos para juicio. ¿Ok? 2. Viene a la tierra. Hay un pregonero de la verdad, pero quisieron otra religión, no quisieron la verdad en el mundo antiguo. Y vieron a Noé como loco. Pero Noé no desistió por decir, híjole, mi congregación, solo la familia. Hay hermanos que se preocupan cuando miran la iglesia vacía o cuando vienen pocos. Yo hace tiempo superé eso, porque la iglesia no es mía. ¿De quién es la iglesia? Y aquí estarán, y vuelvo a repetir la frase que me gusta, mis ovejas oyen la voz. ¿Cuánto era la congregación que tenía Noé? ¿Cuánto? Su familia. ¿Y tenía la verdad Noé? Sí. ¿Y cuánto predicó Noé? ¿Cuántos años predicó? Una iglesia hoy en día, así dirían, no sirve. Están en pecado. Esa iglesia, miren, ahí donde están rebosando, ni caben en la congregación, a botar las paredes van. Cuidado, mis ovejas, escuchen, mis ovejas. Hay gente que le gusta donde hay bastante gente. Hay gente que le gusta donde hay bailar. Hay gente que le gusta donde hay milagros, porque eso andan siguiendo y eso van a obtener. Pero los que buscan la verdad van a encontrar la verdad. Noé no era atractivo para el mundo antiguo. Pero ¿por qué no pone este ejemplo Pedro? ¿Eran atractivos y elocuentes algunos falsos maestros de la época de Jesús? Sí lo eran. Sí lo eran. Superaban a Pablo en elocuencia, pero no en verdad. A nosotros nos pueden superar a muchos, ni hablar pueden eso, ni vestirse. ¿Qué lo van a andar viendo en internet? ¿Y quiénes son? Podemos obtener todo el desprecio de quien quiera. Pero el problema es que yo no me estoy predicando yo, Luis nos está predicando él, y el pastor nos está predicando él. Nosotros somos mensajeros y traemos un mensaje para la congregación y para nosotros mismos. Y puedo ser tan desobediente yo como tan desobediente tú. Aquí no nos han vendido la idea que somos los ungidos y los santísimos. Simplemente que tenemos un don que tenemos que poner a la orden de ustedes, como ustedes tienen un don que tienen que poner a la orden de Dios. Y ninguno es más que otro, simplemente tienen diferentes dones. Ni uno es más salvo que otro, somos igualmente salvos. Noé pudo haber sido criticado y predicar toda esa cantidad de años, pero igual, como digo, la iglesia es de Dios y Dios trae lo que ha de ser salvo. ¿Cree que Dios ya sabía que aunque predicara 120 años Noé, solo iban a ser salvos él? ¿Dios ya sabría eso? ¿Y cree que Dios hubiera dicho, como es inútil que no predique? ¿Por qué creen que predicó? Para ejemplo, para nosotros. Para que ningún pastor hoy en día que esté predicando la verdad se entristezca, ni se frustre. Porque él debe seguir diciendo la verdad, aunque sea solo su familia la que crea. Y debe seguir diciendo solo la verdad. No está en el número, sino que está en la verdad. Por lo tanto, el Señor ya lo sabía, pero también el Señor es justo y esta gente tuvo 120 años de oportunidad para creer, como lo que nos están viendo en internet, que tiene oportunidad cada día para ser salvo y dependerá de él si la toma o no. Eso es libre para cada quien. No estamos predicando inútilmente, tal vez nadie nos escuche, tal vez nadie nos ve, eso no importa, la orden es predicar, amén, y predicar a todas criaturas, juntos. Es Dios el que toma la decisión por la persona. Segundo ejemplo entonces que pone Pedro, que la verdad no necesariamente es donde esté el poco de gente. Y que no creer a la verdad trae consecuencias. ¿Y qué les sucedió? ¿Qué les sucedió? Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6. Otro ejemplo. Tercer ejemplo.
Hermanos, tenemos palabra verificado por palabra. ¿Creía el apóstol Pedro en la Torá o en el Antiguo Testamento? ¿Creía el apóstol Pedro? Está citando el apóstol Pedro como hechos o como cuentecitos. Está citando estos tres eventos. Los está citando como hechos históricos. ¿Y por qué los está citando? Porque el pueblo de Israel lo sabía y está hablando con los israelitas convertidos al cristianismo. Lo sabían. Ellos conocían esta historia porque venía de generación de padres a hijos contándola como hechos. Hijos en el tiempo pasado de nuestros antepasados y se los contaban. Así es que los tres hechos los conocían ellos, y eso es lo que les estaba explicando acá. Pero veamos qué sacamos del tercer ejemplo. Ya hablamos del cielo, ya hablamos de la tierra y del mundo antiguo. En el cielo estaban unos que tenían buenas obras y no pecaban. En el mundo antiguo tenemos unos que hicieron oídos sordos a la verdad. Pero vamos al tercer ejemplo. Verso 6. Y condenó a las ciudades de... Bueno, sí, porque yo tengo aquí en hebreo Sedom y Amora, o sea, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A cenizas y escombros, como una advertencia para aquellos que en el futuro que vivieran vidas. ¡Wow! ¿Cuál era el propósito? Advertencia para nosotros, advertencia. Entonces dice, bueno, ya te puse un ejemplo para los que creen que por sus buenas obras se pueden salvar, ni los ángeles cacharon. Para los que creen que todas las iglesias son buenas y que es lo mismo, les habló de Noé. Y tercero, voy a hablarles de unos pervertidos que se corrompieron hasta lo último. Aquí Dios estaba tratando con unas ciudades perdidas. ¿Y cuál fue el resultado? Siempre hay un resultado después de la advertencia de Dios, siempre hay un resultado. Amén. Tercero, aquí las convirtió en cenizas. Entonces, vivir vidas impías y degeneradas ¿es aceptable ante Dios? No. Pedro estaba hablando y señaló tres cosas que los falsos maestros estaban enseñando y de los que nos pueden acusar a nosotros algunos cuando predicamos la gracia. Estaban haciendo el abuso de la gracia y ese era el problema que tenían ahí. Verso 7, que es parte complementaria del verso 6. Pero rescató a Lot, un hombre justo. ¿Era justo Lot? ¿Era justo Lot? Bueno, pero fue el tiempo. Pero voy a rescatar unas cosas aquí. ¿Era justo Lot? Era justo Lot. Número 1. ¿Dónde estaba Lot? ¿Era una ciudad para un creyente? ¿Era una ciudad para un creyente? ¿Ah? ¿Era una ciudad para un creyente ahí? No. Veamos otra acción del justo Lot. Otra acción del justo Lot. ¿Saben qué? Tengo 2 hijas vírgenes. Y como ustedes son bien perdidos, les voy a sacar a mis hijitas. No sé cuántos de ustedes lo harían. Ustedes, perros rabiosos, les voy a sacar a mis hijitas. Y voy a guardar estos 2 varones aquí. Y hagan con mis hijas. ¿Cuántos padres harían eso? ¿Cuántos padres harían eso? ¿Verdad que nos han enseñado mal cuando nos dicen cuestiones de lo bueno y de lo malo? Esta acción, ¿cómo aparece ahí para nosotros? ¿Cómo creen que aparece para nosotros esa decisión? A veces la iglesia no quiere escuchar, porque quiere que le contemos cuentecitos, ¿verdad? Aprobando cosas que se hacen que no se deben de hacer. Y dile a un hijo que no vive bajo tus reglas, que te vaya de la cara, para algún creyente, no lo ofenda. Y es malo. Pero porque tiene una enseñanza mala. Pero si tú tienes dudas, ahí lo estudias en tu casa y que el Espíritu Santo te lo revele.
Lot haciendo, y es tan pícaro que después te voy a agregar otras cosas, te voy a agregar otras cosas. Los ángeles le dicen, te tenés que ir de aquí. ¿Qué dijo Lot? ¿Qué dijo Lot? ¿Cuál fue la respuesta del hermano Lot? ¿Cuál fue la respuesta del hermano Lot? Y te tenés que ir, ¿sabes para qué? Para esta ciudad te tenés que ir. No, me quiero ir para otra. No me quiero ir para allá. No, pero el Señor te manda que te vayas para allá. No, no me quiero ir para allá. Veamos qué más decisiones. Verso 8. Pero en el verso 7, a pesar de esas acciones que tú ves, ¿cómo es llamado en el verso 7 Lot? Justo. Pero Lot estaba tomando buenas acciones. Como digo, en determinado tiempo. Bueno, estaba tomando buenas acciones, pero este punto es importante. Este punto es muy importante. No lo pierdas de vista. Sin vergüenza, vivía en un lugar corrompido, toma una decisión con sus hijas que ningún padre normalmente la tomaría. ¿Y qué más le podemos agregar? En el verso 8 te describe dónde vivía. Mire, dice, porque los actos malvados que este hombre vio y oyó. Mira dónde vivía. Cuando vivían, ¿entre quiénes vivía? ¿Entre quiénes? Entre ellos, dice, atormentaban, ¿qué dice? Su justo corazón día con día. Veamos qué aprendemos de aquí. Miren, este estaba equivocado, estaba en el lugar equivocado, pero había escuchado la doctrina correcta y era salvo. Pero estaba haciendo cosas incorrectas. Pero cuando tú oyes la palabra de cómo he mencionado Lot en el verso 6, no, en el verso 7, dice, pero rescató a Lot, un hombre ¿qué? Justo. Ahora la pregunta es, hermanos, esta justicia que tenía Lot, hermanos, es la que todos nosotros tenemos, amén. Hemos sido justificados. Y Dios, aunque estemos en el lodo cenagoso y perdidos en una ciudad arruinada, y aunque tu luz sea como la de una luciérnaga que adulta a mi esposa en la noche, que parpadea como que se te va a apagar, pero ahí tenés el Espíritu Santo, nada más que lo tenés empequeñecido, y la tu lucita, dile, en la oscuridad de la noche. Aquí había una lucita de un hombre con su familia, en esa eterna oscuridad que estaba allí, que estaba parpadeante. Él estaba abatido, pero era justificado. No por sus obras, este es el problema, sino por la fe que él había tenido, porque él sí vivía bajo los principios de Dios, y sus hijas también, porque ¿cómo estaban sus hijas? A esas alturas, ¿cómo estaban sus hijas? Vírgenes, en una ciudad así como la de ahora, con nosotros. Pero las hijas de él habían respetado a su papá, lo habían honrado. Igual que nuestras hijas. Igual que nuestras hijas. Hijas estarán vírgenes. Vivían en una ciudad arruinada, pero estaban justificados. El hombre que había cometido errores, pero es en la gracia de Dios que por fe nos ve justos a nosotros a través del sacrificio de Cristo, no por mis obras, sino por las que Él hizo. Y aunque esté una negra noche y muy oscura, tu luz, igual que la de una luciérnaga parpadeante, Dios la va a ver en cualquier lugar, porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos
Gloria a Dios. Aunque somos una podrida llaga desde la planta hasta la coronilla de los pies, el amor de Dios es tan grande que nos ha justificado por el sacrificio de su Hijo. Y cualquiera que crea esto es salvo. Y esa luz, aunque el mundo llegue, porque llegará a la corrupción. Pero mis hijas son cristianos, no, yo no te pido que tengas fe en tus hijas. Perdóname lo que te digo, ni en tus hijos. Los hijos y las hijas delante de uno son de una forma. Y pasaremos vergüenza, pero seguirán siendo nuestros hijos y nuestras hijas. Y seguirán siendo hijas de Dios y han creído en el Señor y seguirán siendo salvas, aunque la gente nos dé una cura por nuestras hijas o nuestros hijos. Y deberemos de amarles, amén. Deberemos de amarles y deberemos de corregirles también. Deberemos de corregirles, porque son nuestros hijos. Y el amor de Dios lo entendemos a través de nuestros hijos, ¿sí o no? Pero también debemos disciplinarlos. Falsos maestros. Llego hasta aquí. Espero que el Espíritu Santo haya hablado. Y el que sigue, pues seguirá viendo las características de los falsos maestros. 3 ejemplos que vamos claros de falsos maestros. Y el que tenga oídos para oír. Poderoso Señor, gracias te damos.